Y qué es un lexema y qué es un monema. Bueno, tenemos que un lexema es un monema con significado pleno o léxico. Es la raíz de la palabra la que tiene significado. Por otro lado, tenemos que un monema es una secuencia o unidad mínima formada por fonemas que provoca cambios de significado sistemático y regula allí donde se añade o se aplica. Ok, con los conceptos previstos anteriormente, le daremos paso a lo que sería qué es un morfema. Tenemos que morfema es el estudio de la covariación sistemática y en la forma del significado, es decir, que las palabras pueden cambiar de manera sistemática siguiendo un patrón que vemos que hace que cambie su significado. En otras palabras, podríamos decir que es la unidad mínima analizable que posee significado gramatical. Vemos que estos se clasifican en morfemas independientes, que son aquellos que se unen a otro lexema para tener significado. Bueno, vemos que estos son determinantes, preposiciones, interjecciones, conjunciones y pronombres. Y por otro lado tenemos los morfemas dependientes, que estos vendrían siendo aquellos que requieren unirse a un lexema para tener significado y a su vez se dividen en dos, en morfemas dependientes flexivos o diseñeciales, que son los que establecen el género, número, verbo y vocal temática. Y tenemos los morfemas dependientes o derivativos, que son aquellos que se dividen en tres, en sufijo, infijo o interfijo, y dan a crear nuevas palabras. Bueno, les estaré mostrando tres características que posee el morfema. Bueno, primeramente tenemos que tienen secuencia de sonidos identificables. Otra característica es que su significado es concreto. Y por último tenemos que su comportamiento es sistemático, es decir, que estos se pueden ubicar ya sea al principio, al medio o al final. En pantalla estaremos viendo algunos ejemplos de segmentación de palabras con los conceptos anteriormente dados. Tenemos librería, libre que sería el lexema, la parte que no cambia, que sería el morfema derivativo y ya también haría parte del morfema derivativo. Tenemos enloquecer, la palabra enloquecer, en que sería el morfema derivativo, lo que sería el lexema, ser sería un morfema flexivo de infinitivo. Tenemos la palabra semifinalista, semi que sería el morfema derivativo, final que sería el lexema y ista sería morfema derivativo. Bueno, ahora me estaré adentrando un poquito más hacia los conceptos de prefijos, sufijos e infijos. Por una parte tenemos que los prefijos son aquellos elementos gramaticales que se colocan delante de una palabra y esto lo que harán es modificar su significado. Tenemos ejemplos como automóvil, discontinuo, inmoral, hemisferio. En pantalla les estaré mostrando otros ejemplos. Tenemos los sufijos. Los sufijos son morfemas dentro de los llamados afijos, que se escriben al final de una palabra y estos modificarán su significado. Tenemos el ejemplo de zoofilia. Filia significa amor y se refiere al reino animal. Ahora les estaré hablando sobre los sufijos. Los sufijos en general no tienen más de 3 o 4 letras. Sin embargo, pueden cambiar bastante el significado de la palabra. Ok, por último les estaré hablando sobre los infijos. Los infijos son un tipo de monema átono que cumplen con la misión de introducirse en el medio del lexema o la raíz. ¿Con qué fin? Con el fin de cumplir una tarea gramatical precisa, logrando que la palabra original cambie su categoría gramatical o incluso su significado. Por lo que los infijos son conocidos también como partículas derivativas. Aquí les estaré mostrando algunos ejemplos en pantalla. Acerca de la morfología léxica puedo decir que estudia la estructura de las palabras y las pautas que permiten construirlas o derivarlas de otras. Se dividen en dos subdisciplinas, derivación y composición. Las palabras derivadas se forman a partir de otras y constan de un lexema y un afijo. Elementos constituidos de las palabras complejas, hablaremos un poco acerca de ellos. Y es que las llamadas palabras complejas están integradas por los elementos más pequeños de la lengua.
que tienen pues contenido significativo y son los morfemas. Quería explicarles acerca del morfema léxico. Un morfema léxico, más concretamente del lexema, que aporta el valor semántico fundamental a la palabra y es la base de la que parte la primera operación morfológica. Los demás morfemas que quedan en la palabra renacer, una vez que hemos aislado la raíz, esto es re, o sea, aquí el ejemplo es renacer y pues la raíz es re, y lo dividimos entre e y r, y son afijos que se realizan obligatoriamente como morfemas ligados, se podría decir. Bueno, quería hablar un poco acerca de los afijos flexivos. Los afijos que contribuyen a la formación de nuevas palabras, se puede decir que son aquellos que tienen contenido léxico y que por su capacidad de derivar otras formas léxicas, se podría decir que se denominan afijos derivativos. Los de simplemente nosotros, pues estos se basan en derivar las palabras y todo eso. Y los que simplemente transmiten contenidos gramaticales se denominan afijos flexivos y no contribuyen a formar nuevas palabras, sino a flexionarlas, es decir, a dotarlas de decidencias. Muchas gracias.